Derecho, audioclase. Continuamos con el mundo del derecho. En los próximos minutos vamos a abordar los llamados derechos humanos de tercera generación. Vamos a analizar y ver si existen razones que avalen la existencia de esta tercera generación de derechos humanos. Para ello se encuentra con nosotros el profesor titular de Filosofía del Derecho, Narciso Martínez Morán, a quien damos la bienvenida al programa. Muchas gracias por estar de nuevo aquí con nosotros. Muchas gracias, Charo. Es un placer estar aquí con vosotros. Pues vamos a ver desde cuándo podemos hablar que hay una nueva generación de derechos. Realmente, ¿cuándo nacen estos derechos? Podría decirse que la historia de los derechos humanos es la larga historia de la lucha de los seres humanos por su libertad. Pero es a partir de los siglos XVI y XVII, XVIII, cuando se consolida, como fruto del pensamiento ilustrado de la modernidad, la conquista de los derechos de libertad y los derechos civiles y políticos. Estos derechos que suelen conocerse como derechos de primera generación. Posteriormente, desde mediados del siglo XIX y principios del XX, los seres humanos consiguen el reconocimiento de nuevos derechos como consecuencia de las revoluciones sociales generadas por las múltiples e irritantes desigualdades entre los poseedores de la riqueza y los proletarios que aportaban el trabajo. El proletariado, especialmente a partir de mediados del siglo XIX, fue adquiriendo conciencia de clase y planteó nuevas reivindicaciones, logrando el reconocimiento de los derechos del hombre en cuanto miembro de una sociedad, los llamados derechos económicos, sociales y culturales, conocidos como los derechos de segunda generación. Se pasa del reconocimiento de las libertades individuales a priorizar la consecución de derechos sociales, cuyo desarrollo tiene lugar en la etapa en que el Estado liberal fue sustituido por el Estado social de derecho. Pero en las últimas décadas del siglo XX y primeros años del siglo XXI han surgido numerosas voces que consideran insuficientes los derechos hasta entonces reconocidos para la defensa del individuo y reclaman nuevos derechos que garanticen ciertas necesidades o derechos considerados colectivos. Asistimos con ello a la aparición de lo que muchos denominan una nueva generación de derechos, la tercera generación de derechos humanos, que, superando los derechos estrictamente individuales y sociales, centran sus aspiraciones en la protección de bienes supraindividuales, derechos de determinadas colectividades, derechos de los pueblos o la comunidad internacional. Estos derechos se gestan y van consolidándose lentamente durante la etapa en que tiene vigencia el llamado Estado constitucional. Entonces, profesor Martínez Morán, ¿cuáles son las razones principales por las que surge esta nueva generación de derechos humanos? La necesidad del reconocimiento de estos derechos responde a múltiples razones coyunturales, a los avances científicos y tecnológicos y a las nuevas circunstancias históricas que han transformado por completo el modo de vida de los individuos y de los pueblos. Podemos ver algunas de esas circunstancias, pero simplemente esbozarlas porque tampoco tenemos tiempo de desarrollarlas. Por ejemplo, una de las razones es el desarrollo e incidencia de las nuevas tecnologías. En los últimos años del siglo XX y en los años transcurridos del presente siglo se han producido de manera vertiginosa una serie de cambios profundos y transformaciones económicas, sociales, culturales, científicas y tecnológicas que son trascendentales para la vida de los seres humanos y que hacen que las circunstancias en que tuvo lugar el alumbramiento de la Declaración Universal de Derechos Humanos hayan cambiado sustancialmente. En efecto, en las últimas décadas se han producido avances inimaginables en el ámbito de la física nuclear, de la industria y el comercio, de las tecnologías de la comunicación, de la tecnología genética y biomédica, y en otros muchos ámbitos que afectan directamente a las relaciones humanas. Tales cambios, que tienen una incidencia innegable y trascendental en la dotación, cobertura y satisfacción de derechos fundamentales, engendran situaciones nuevas que es necesario abordar. Otra de las razones es la transformación del modelo clásico de Estado. Es incuestionable también que el concepto de Estado tradicional
ha entrado en una profunda crisis, como lo muestran su pérdida de poder y de soberanía, tal vez como consecuencia del proceso de globalización en el que las fronteras nacionales tienen cada vez menos importancia. Por otra parte, y en tercer lugar, podríamos decir que la crisis del estado del bienestar con la consiguiente crisis de los derechos sociales es otra de las razones que hace que surjan nuevos derechos superando los ya clásicos derechos sociales. El fracaso y la impotencia de los estados para afrontar y garantizar eficazmente todas las prestaciones y reivindicaciones sociales reclamadas por los ciudadanos, tal vez por haber desarrollado una política intervencionista equivocada que condujo a la deslegitimación democrática o, si se prefiere, a un déficit democrático. Hablamos también del fracaso de las garantías de los derechos de segunda generación. La función de protección de los derechos humanos ha permanecido hasta ahora en el ámbito del Estado, a lo sumo en algunas organizaciones regionales que, salvo en el caso de Europa, con el Tribunal de Derechos Humanos de Estrasburgo, han tenido muy poca, por no decir que nula eficacia. Pero las nuevas realidades y la merma de soberanía del propio Estado hacen que se busquen soluciones nuevas con la creación de un sistema internacional de protección capaz de perseguir las violaciones de los derechos humanos a nivel mundial en el ámbito supraestatal. En cuarto lugar, podemos hablar también como una de las causas la explosión del movimiento descolonizador. El deseo de emancipación de algunos pueblos y la lucha por la independencia y por el desarrollo y la igualdad de otros ha influido de forma decisiva en la reclamación de algunos derechos y en la formulación y configuración actual del panorama de los llamados derechos de los pueblos como derechos de una nueva generación. Podemos aportar otras razones, como es la persistencia de algunas desigualdades tradicionales por razón de etnia o de género que no han sido todavía superadas. Son probablemente, así los definiremos, derechos antiguos, pero que presentan ropajes nuevos, como son todos los derechos en el ámbito de la mujer, los derechos de la inmigración, etcétera, etcétera. Todas estas razones por las que han surgido los derechos, ¿a qué derechos de tercera generación nos han llevado? ¿Cuáles son esos derechos a los que nos estamos refiriendo? Bien, con la expresión derechos de tercera generación nos referimos a una serie heterogénea de formulaciones de los derechos que están apareciendo en nuestros días y cuya reivindicación ha adquirido una fuerza relevante como consecuencia de las diversas circunstancias concurrentes a las que nos hemos referido anteriormente. Algunos de estos derechos humanos de tercera generación surgen a raíz de las guerras por la emancipación de los pueblos colonizados por Europa y América. Otros derechos, también sin precedentes, plantean reivindicaciones de protección y garantía frente a los riesgos que surgen como consecuencia de las nuevas investigaciones biomédicas y tecnologías aplicadas a la medicina, es decir, la biotecnología. Lo mismo sucede en el ámbito de las nuevas tecnologías de la información y comunicación vía satélite como Internet, televisión o la revolución del transporte aéreo o las modernas tecnologías de la física y la química aplicadas a la industria armamentista, ante cuya problemática surgen también reivindicaciones de nuevos e importantes derechos. Pero junto a estos nuevos derechos coexisten otras reivindicaciones referidas a problemas antiguos que permanecen y resucitan con planteamientos nuevos. Son derechos de generaciones anteriores que han recobrado nueva fuerza. Pues bien, con las precisiones que acabo de realizar, podríamos elaborar un cuadro con algunos de los derechos de tercera generación más relevantes. Estos derechos pueden agruparse en tres apartados. En primer lugar, los derechos de los pueblos, como el derecho a la paz, derecho a la libre determinación de los pueblos, derecho a los pueblos a ejercer su plena soberanía sobre sus recursos naturales, derechos de los pueblos al desarrollo y al progreso económico, social y cultural, derecho a un medio ambiente adecuado, saludable, derecho al disfrute del patrimonio histórico y cultural, etcétera, etcétera. En segundo lugar, los derechos derivados de las nuevas tecnologías, que a su vez se pueden hacer dos apartados. Los derechos derivados de las tecnologías de la comunicación, como el derecho a la libertad informática, el derecho a la autodeterminación informativa, derecho a la intimidad, al honor, a la dignidad frente a las agresiones informáticas, etcétera, que deben plantearse de nuevo. Los derechos de propiedad intelectual es otro hecho también, y
son derechos antiguos, pero que las nuevas tecnologías hacen replantearlos. En segundo lugar, dentro de estos derechos de las nuevas tecnologías, tenemos los derechos derivados de las investigaciones biomédicas o de la biomedicina. Derecho al patrimonio genético, derecho a la intimidad personal, derecho a la individualización, es decir, a la unicidad o individualidad, a la diferenciación de cada persona. Derecho a la autonomía personal, es decir, a la libertad. Derecho a la intimidad del patrimonio genético, de los datos clínicos personales, de los tratamientos clínicos y farmacológicos, de las historias clínicas en su conjunto. Derecho a la información, a ser o a no ser informado en determinadas situaciones, etcétera, etcétera. Y el tercer grupo sería ese grupo de derechos de otras generaciones reclamados desde perspectivas nuevas. Aquí tienen fuerza en la actualidad el derecho a una vida digna hasta el momento de la muerte, derecho a la integridad física, derecho a la integridad física y moral, derecho a la protección de la salud, el derecho al acceso de los productos farmacéuticos, derecho a la calidad de vida, una vida sana, medio ambiente, etcétera, etcétera, derecho al ocio, al tiempo libre, derecho al libre desarrollo de la personalidad, derechos de las mujeres, que no son derechos de las mujeres, sino diferente tratamiento en el ámbito de la igualdad de los derechos de la mujer con relación a los hombres, porque hablar de derechos de la mujer sería probablemente introducir una diferencia, una desigualdad de derechos. Los derechos de los emigrantes. En la actualidad se habla de los derechos de los niños, de los derechos de los mayores, de los derechos de los pacientes, de los derechos de los consumidores, etcétera, etcétera. Ya veremos si son o no son estos nuevos derechos. Hay quienes opinan, profesor Martínez Morán, y usted bien lo sabe, que estos nuevos derechos pueden reconducirse a otros derechos ya preexistentes, a los derechos de primera y de segunda generación. ¿Podemos hablar realmente de una tercera generación de derechos? E incluso ya sabe que también hay teóricos que hablan de derechos de una cuarta generación. Sí, efectivamente. Es un tema muy controvertido, porque los autores no están de acuerdo ni en el número, ni en si se trata de nuevos o no se trata de nuevos derechos fundamentales. Personalmente, abrigo muchas dudas de que podamos afirmar que nos encontramos ante una nueva categoría de derechos humanos y que estos no puedan reconducirse o adecuarse a los tradicionales derechos de libertad y derechos económicos, sociales y culturales, es decir, a los de primera y segunda generación. En este sentido se pronuncian otros muchos autores, y yo me sumo a ellos. El profesor Delgado Pinto, por ejemplo, dice que cabe la sospecha de que asistimos a una extensión indebida de los derechos humanos que en ocasiones deviene una categoría ideológico-política respetable en ciertos ámbitos de la actividad social, pero inservible para la teoría jurídica por falta de perfiles definidos. Es cierto que los derechos humanos pertenecen a cada individuo y es el individuo como titular del mismo el que los ejerce. En el mundo en que vivimos han aparecido nuevas formas de agresión contra las mismas realidades de siempre, la dignidad humana, la vida, la libertad, la intimidad. Realidades que suponen otras tantas agresiones frente a los mismos e indivisibles derechos de siempre. Pero no es menos cierto que las reivindicaciones de los derechos humanos se presentan hoy con rasgos inequívocamente novedosos al polarizarse en temas tales como el derecho a la paz, la tutela del medio ambiente, la calidad de vida, el derecho a la autodeterminación y desarrollo de los pueblos, la defensa del patrimonio común de la humanidad, los derechos de los consumidores, etcétera, etcétera. Y en base a estos nuevos supuestos derechos se abre paso con intensidad creciente la convicción de que nos hallamos ante una tercera generación de derechos humanos diferente de las fases anteriores. En consecuencia, con las matizaciones y reservas expresadas, no hay inconveniente, por mi parte, en aceptar la posición cada vez más arraigada y admitir la existencia de la llamada tercera generación de derechos humanos, dado que, en las últimas décadas, se ha producido un cambio dejando una importante huella en la esfera de los derechos humanos. ¿Se trata de nuevos derechos? ¿Son nuevas manifestaciones de derechos antiguos? No importa.
Lo realmente importante, lo realmente cierto es que con la expresión derechos de tercera generación nos hallamos ante una nueva encrucijada de derechos humanos, encrucijada problemática para la que hemos de elegir un rumbo adecuado que sepa y se atreva a resolver los graves problemas que acucian a los seres humanos y a la sociedad de nuestro tiempo. Lo realmente importante es dar cabida a las garantías de los derechos humanos. Y por último, profesor Martínez Morán, ya que estamos llegando al último minuto final, pero sí que me gustaría que diera unas características o rasgos principales que diferencian a estos derechos de tercera generación con los derechos. Bien, simplemente enumerarlos para no pasarme de un minuto. Podríamos hablar, en primer lugar, de un rasgo que es importantísimo de estos derechos, la ambigüedad terminológica. Esta ambigüedad se manifiesta en su cantidad enorme de denominaciones diferentes. Se les denomina derechos de tercera generación, se les denomina nuevos derechos, derechos de solidaridad, derechos de los pueblos o derechos colectivos, derechos de la sociedad global y derechos de la era de la tecnología. Como vemos, esta nomenclatura nos lleva a una heterogeneidad con matices diferentes que es muchas veces difícil de comprender. En segundo lugar, la heterogeneidad de los derechos de tercera generación en razón de su contenido. Se les llama derechos de solidaridad y derechos de tercera generación, pero, como hemos visto al clasificarlos, son de una heterogeneidad temática impresionante, de manera que incluso podemos decir que muchos de ellos no están definidos como auténticos derechos, sino que podrían ser derechos infieri, o que son derechos antiguos, aunque con planteamientos nuevos. Por tanto, la temática no es nueva en muchos casos. Y sobre todo hay un carácter importantísimo que es la titularidad, es decir, el sujeto activo de los derechos humanos. En las primeras concepciones doctrinales sobre los derechos humanos, estos se entendían que eran atribuciones de la persona individual. Pero los derechos del hombre, que fueron en un principio derechos de autodeterminación del individuo, en la actualidad son también derechos de autodeterminación de los entes colectivos, incluso de derechos de autodeterminación de los pueblos. Por tanto, el sujeto sería colectivo. Tendríamos que explicar ampliamente esto, pero no podemos entrar en ello. Y luego, sobre todo, las nuevas formas de tutela y de garantía, que hasta ahora eran solo tutelas dentro del Estado, y afortunadamente en los tiempos actuales lo que ocurre es que el Estado no puede ser juez y parte porque era quien tenía que resolver las propias agresiones que él mismo hacía a los derechos humanos. Sin embargo, en la actualidad, afortunadamente, se están creando tribunales, organismos internacionales, que son los que están afrontando, por una parte, los derechos antiguos, pero por otra parte también estos derechos que se realizan en un ámbito global, en un ámbito internacional. Por consiguiente, es probablemente el aspecto de la internacionalización de la protección y de las garantías y la eliminación de las interferencias del propio Estado lo más importante para que el futuro de las garantías sea un futuro esperanzador. Han sido solamente unos minutos para acercarnos a los llamados derechos de tercera generación con el profesor de Filosofía del Derecho, Narciso Martínez Morán, a quien agradecemos estos minutos que nos ha dedicado. Muchas gracias, Charo, y gracias a todos los que nos escuchan.